Bueno, más íntimo ahora, ¿eh? Gracias, gente que se engancha a todos los mensajes lindos que mandan también por Twitter y demás, aquí en C5N, que lo ve todo el país y es bueno, ¿eh? Qué lindo igual es el medio de difusión, ¿no? Porque que debes tener vos también, Por ¿no? supuesto. De cómo te banco, Franco, me gustó esto, te Por apoyo. supuesto, ¿no? Y también impugnaciones y rechazos, por supuesto. De eso se trata. Pero sí, creo que te referías también al federalismo. El federalismo, Sí, digamos, en el claramente. sentido de poder efectivamente llegar es algo... Es muy excitante, es excitante en sí mismo, ¿no? Te estaba viendo, que salió como noticia, ¿eh? Cuando te encontraste con el arzobispo de La Plata, con Aguer. Tu idea era hablar con él sobre, ¿por qué la inquietud? Mira, yo hago hace 5 años, estoy ingresando en la 5ª temporada de un programa de radio a la medianoche en la radio de la ciudad que se llama No se puede vivir del amor y que es un ciclo sobre diversidad sexual. Básicamente yo a diario trabajo temas vinculados a la diversidad sexual, entre ellos el abuso o los abusos sexuales, ¿no? Las salidas del closet, también diversidad, como hablábamos antes, que estuviese cuando estaban las chicas, la diversidad de cuerpos, en fin, los feminismos, ese es un poco el temario general de mi programa. Por ende, por supuesto, la cuestión religiosa, católica de la Argentina es un tema sustancial para el programa que yo hago, en la medida en que hay que decir que la Iglesia Católica en la Argentina, y quedó demostrada esta cuestión en esa entrevista, viene entorpeciendo algunos avances en materia legal sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, para mí encontrarme con una figura como Héctor Aguer, a quien, aunque parezca sorprendente, le quiero agradecer públicamente que me haya recibido. Él no sabía quién era yo, mi productora se lo dijo y... bueno, al otro día nos recibió en el Arzobispado de La Plata. Para quienes no entiendan, él es arzobispo de La Plata y seguramente muchos lo ubiquen también porque es una persona de posiciones fuertes, digamos, muy vehemente, sin ambigüedad, sin ningún tipo de rodeo a la hora de decir aquello que es lo que el dogma católico sigue diciendo todavía hoy. Y a mí, desde que Jorge Bergoglio asumió como papa, en el año 2013, ¿no? Me venía inquietando y además venía estudiando cómo cierto periodismo argentino recibe esta cuestión y de algún modo anula algunas características de Bergoglio. Aguer no es Bergoglio, son dos personas diferentes, por supuesto, esto está claro. Sin embargo, en materia de diversidad sexual dicen lo mismo, aunque no parezca. ¿Qué quiero decir con esto? Bergoglio, el Papa Francisco, es una figura efectivamente que en su discurso en general está alzándose contra el deterioro del medio ambiente, contra el cambio climático, contra, digamos, tragedias increíbles, ¿no? Como Siria, pienso, contra el drama de los refugiados, claro, también, por supuesto, contra el capitalismo feroz en el que vivimos. Pero a la hora de tener que hablar sobre diversidad sexual, su posición es la misma, es la misma que de Aguer. Entonces, a mí como periodista, muy modestamente me venía inquietando mucho el hecho de que hay mucho periodismo que cree ver en Bergoglio algo que tal vez Bergoglio, a la hora de opinar sobre gays o sobre diversidad en general, sobre personas trans, sobre travestis, etcétera, dice lo mismo que Aguer. Entonces, yo quise, de vuelta, con mucha humildad, dejar de contribuir a la confusión general y un poco, bueno, que quede claro en qué punto está parada la Iglesia Católica, por lo menos en la Argentina, y debo decir que ahora también en buena parte del mundo, con este tema. Nunca me imaginé, sinceramente, que Héctor Aguer iba a despacharse y tanto revelando tantas cuestiones, sobre todo cómo interfiere hoy en la política de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, esa revelación que él me hace en esa entrevista, que fue a fines de diciembre, y que yo la emití los primeros días de enero en el programa, me resultó pasmosa. Bueno, pasé por muchos estados a lo largo de esa entrevista, de esa charla, por muchos estados personales y emocionales pasé. Sí. Ahora, vos fíjate qué loco con respecto a lo que es la sexualidad y la religión y demás. Vos fíjate cómo vos ves a quien yo creo que Francisco le ha mejorado a la Iglesia,
desde el punto de vista a la Iglesia Católica estamos hablando. Yo voy a la iglesia Estamateas, Estamateas es un escritor, es un predicador también, a mí me encanta, que de hecho ahora le voy a nombrar algunas cositas, va a empezar en Telefe, el programa con Marley, va a estar también de panelista, es un psicólogo preparado. Pero bueno, uno tiene que ser abierto. ¿Cómo se mezcla? Vos fíjate, pueden mejorar muchas cosas, decir que el medio ambiente, que esto, y se topan siempre cualquier religión con lo sexual, como si fuera determinante en la relación, pero en la relación con Dios, que claramente no la hay. A ver, yo no voy a interferir en los procesos personales de fe, digamos, de ningún modo. Soy una persona capacitada para hablar de lo que siente alguien en relación a su fe, en relación a algún Dios. Esto claramente. Por supuesto que todo lo que digo lo estoy restringiendo a la cuestión de la Iglesia Católica, porque de otras iglesias no puedo hablar. Es decir, yo esto lo estudio, para esto trato de prepararme. De hecho, la entrevista con Héctor Aguer la hice en colaboración directa con Lucas Mendoz, que es un abogado especializado además en el comportamiento del Vaticano en estas cuestiones. Es decir, no llegué flaco a esa situación. Quiero decirte que si el arzobispo o el papa o el religioso cristiano, que lo debe hacer con toda buena intención, imaginamos, le pone un freno, es porque en teoría la base de una iglesia es por algo bíblico, digamos, viene de algo, ¿no? Entonces es entender que si hacen eso es porque eso puede causar algún daño a alguien, y claramente no pasa eso en la relación con Dios. ¿Me entendés lo que te digo? Entiendo perfecto. No dicen en una iglesia, que a veces a mí me sorprende. A ver, no estoy criticando todas las iglesias, estoy criticando este hecho, ¿no? Cuando alguien entra a una iglesia, o ha pasado, si por ahí es gay, si es gay era, o si está separado en tiempo atrás. Ahora, si es mentiroso, nadie dice, no, usted no puede entrar porque es un mentiroso, es un ladrón, es un falso, es un hipócrita. Y es loco porque en realidad para Dios eso es lo importante y no la condición sexual, que sería un detalle. Sí, por supuesto. Yo también creo, muy humildemente de vuelta, que las religiones en general tienen cuestionamientos a la libertad, digamos, cuestionamientos vinculados a la libertad sexual. La sexualidad es libre por naturaleza, o sea que decir libertad sexual es un poco una especie de redundancia, pero más allá de esto, porque las personas que manejan libremente sus cuerpos son personas incontrolables, son verdaderamente incontrolables, ¿no? Cuando vos pasás a manejar muy libremente tu deseo, que no es solamente tu deseo sexual, que por supuesto no es solo el deseo de estar con alguien sexualmente, tu deseo tal vez comienza con tu deseo sexual y termina en otras capas del deseo, en otras capas de tu existencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo regular esos cuerpos libres? ¿Cómo institucionalizarlos, ¿no? De algún modo, ¿cómo sujetarlos? Es la matriz de muchas relaciones y de muchas relaciones religiosas, incluidas la religión católica. Ahora, por supuesto, claro, yo después de la entrevista con Aguer no te puedo realmente describir la cantidad de mensajes que recibí, la cantidad de testimonios de ex seminaristas, porque allí Aguer se despacha justamente contra los seminaristas. Él dice en la entrevista que él les hace una pregunta a los seminaristas cuando se presentan, cuando se postulan, que es: ¿te gustan las mujeres? Sí, las mujeres, sí. Ok, sí, bueno, si me respondes que sí, es una tranquilidad. Porque pueden ingresar al seminario sin perturbación alguna. Bien, yo sé que hay curas, esto lo quiero decir públicamente, hace mucho tiempo, lo digo en mi programa de radio, pero aprovecho esta oportunidad que me brindás. Sé que hay curas y hay sacerdotes que díscolos proceden de otra forma. Ocurre que esta es la cúpula que tiene esa institución hoy. Ocurre que las decisiones las toman quienes toman decisiones y quienes son elegidos en el contexto de esa institución, con elecciones propias de esa institución. Entonces, bueno, hay un problema, digamos, ¿no? En todo caso ahí, porque es verdad que la historia está llena de excepciones, el periodismo también, el fútbol también, los supermercados también, los supermercadistas también. Digo, hay gente divina y hay gente que no, hay gente ultra dogmática y hay personas que no lo son. Pero bueno, la historia no se escribe con las excepciones, la historia la escriben los que toman decisiones. También es que la escriben otros, pero es más difícil escribirla por debajo de las decisiones que tomando decisiones. Entonces, quiero decir, es más difícil
ejercer una capacidad de escribir la historia por abajo que por arriba, digamos. Por arriba es más fácil escribir la historia, siempre. Entonces, bueno, todo esto un poco me motivó a hacer esa entrevista con Aguer. Yo hice otras parecidas, pero por supuesto, claro, está por todo lo que Aguer manifiesta y dice... Lo positivo, ¿sabes qué fue? Que, bueno, que te dio la entrevista, ¿no? Que eso ya es el primer paso importante. Porque tenemos tiempos que van yéndose. Otro tema interesante que tuviste, que también dio que hablar, fue cuando hacías Cupido, ¿no? Que fue un éxito en Match. Y que te juntaste con un personaje que no buscado por ustedes, porque en realidad en estos programas de entre Zapping y todos los que había, y TVR y demás... Todo programa se repetía, si algo era gracioso mucho, como fue con este muchacho que era cuando fue rebotado con su pareja, con esos matches que tenían que tener. Y te juntaste con él. ¿Cómo se llama el chico? Estamos hablando de Matías Durán. Matías Durán. Le mandamos un abrazo. Seguramente nos está viendo. Sí, yo hice Cupido cuando era muy chico y después lo volví a hacer en el año 2012, después de 9 años de aquel primer Cupido, que era un programa tan especial y tan polémico, entre comillas, para muchos. Tenemos lo de Matías Durán para mostrarlo, para que la gente lo grafique. Sí, bueno. Matías fue muy vilipendiado, fue muy maltratado, no en su participación en Cupido en el año 2002, sí luego en los recortes y en los fragmentos que muchos programas de archivo hicieron de su participación, porque es verdad que muchos programas quisieron siempre transformar a Cupido en algo que Cupido nunca fue. Le ponen risas detrás y Cupido nunca tuvo risas detrás, le ponen un corte o le ponen un efecto especial a la chica que en este caso le veía la cara a él, entonces parecía que su reacción era infinitamente más desagradable de lo que en realidad fue en ese momento en vivo. Y yo nunca más lo vi, porque de hecho además en ese momento yo no daba la cara, yo era una voz en off y nadie me conocía y demás, entonces siempre me lo quise reencontrar y me pasó una cosa gloriosa. El 31 de diciembre iba caminando por la calle y Max, le mando un abrazo grande, que es alguien a quien yo no conocía, me paró especialmente, un tatuador divino, un pibe genial, para decirme que él era amigo de, comillas, el virolita de Cupido. Y le digo, ¿sos amigo del virolita de Cupido? Necesito su teléfono, perdón. Y me dio su teléfono y a partir de ese momento, ahí lo estamos viendo, me encontré con él. Ese es el momento del 2002. También cuando charlan. Claro. La idea, obviamente, del programa era poder 15 años después, me encontré con él, nos juntamos en un bar y él después vino a mi programa de radio el otro día y contó bien, efectivamente, cómo fue. Él es una persona que tuvo cáncer y cuando fue a Cupido... Estas son sus características físicas y por supuesto que en el programa Cupido nunca... Iba Matías e iban chicos aparentemente lindos o digamos o de otras características. Lo mismo pasaba con las pibas, ¿no? En general a mí cuando me quieren pegar usan este fragmento. Usan este fragmento sin saber cómo fue concebido ese momento y esto no significa que soy la mejor persona del mundo. Significa que en este caso puntual la verdad es que nosotros no nos burlamos de Matías en absoluto y no lo hubiéramos hecho nunca, como no lo hicimos en tantas otras ocasiones. Obviamente Cupido era un programa extremo, era un programa para la época, por otro lado, te voy a decir, jugadísimo. Hicimos la primera unión gay de la Argentina en el 2002, con la iglesia en contra, Farinello queriendo matarme, grupos católicos en la puerta de Match Music queriendo también lincharme, amenazas de todo tipo, bueno, una locura atroz. El Confer, existía algo llamado el Confer en la Argentina, que nos pidió que si volvíamos a hacer uniones del mismo sexo, las hiciéramos por favor después de las 10 de la noche y no a las 6 de la tarde, que era el horario de emisión del programa. Bueno, es una historia, la de Cupido, súper intensa, que quedó reflejada en un libro que escribí y la verdad que el reencuentro con Matías a mí me reconfortó muchísimo, sobre todo porque él fue víctima de mucho bullying cibernético también. Como dice una amiga especialista en esto, cree... algo... El virolita de Cupido es un nombre que entre otros sitios se lo puso Taringa, digamos, hay un canal de
YouTube que se llama El Violeta de Cupido y él lo denunció y YouTube no hizo nada. Yo nunca le dije virolita, ni se lo hubiera dicho, que además en ese momento ni siquiera sabía qué significaba la palabra. En tu Instagram está, ¿no? El momento del encuentro. Sí, en mi Instagram está el momento del encuentro. Martínez, sí, bueno, cerca de casa. Sí, ahí nos encontramos, él vive cerca de mi casa. Casualmente también. ¿Estás en Caballito? No, estoy en Almagro y él está en Villa Crespo. Y bueno, nos encontramos ahí como en un punto común entre su casa y la mía y él está súper bien, está en pareja, labura, nada, tiene una vida por suerte muy, muy armada, ¿no? Pero sí, me resultó increíble que me pase esto el último día del año, de verdad, porque hace 15 años que lo buscaba Matías y porque de verdad creo que Cupido fue muy mal interpretado, demasiado mal interpretado, porque también fue un producto muy nacible, es decir, nunca fue hecho como se hacen los realities en la Argentina. Siempre fue producido, una idea original de Condu Prat, es el programa, el formato no es mío, digamos, siempre fue producido como con otros cuidados, aunque parezca mentira. Pero claro, todo el mundo prefiere creer que si iba un chico con labio leporino, iba a propósito. Sí. Todo el mundo ponelo, nos matamos la risa. Una vez fue un ciego. Y ese es el ejemplo que siempre uso. Mirá, una vez fue un chico no vidente y cuando llegó, la productora se dio cuenta que era no vidente, no nos había dicho que era ciego. Entonces viene y me dice, vino un ciego, ¿qué hacemos con un ciego en una cita a ciegas? Dije, vamos a hacer lo que hacemos todos los días, va a salir al aire igual. Pero yo me quedé pensando, ¿por qué ese chico ciego no nos dijo que era ciego? Bueno, por miedo a ser discriminado. Claro. Por miedo a que le digamos, no vas a poder participar porque sos ciego. Es decir, Cupido se produjo siempre contratelevisivamente, como me gusta sentir y pensar a mí. Es decir, no se produjo de la misma manera que no sé, en general se producen los grandes realities en la Argentina, que si tratan de poner un freak, buscan el peor, el más potenciado, ya la búsqueda misma del freak es de por sí un método que yo, digamos, nunca utilicé para Cupido, ni en el primero ni en el segundo. Pero por supuesto, en general prefieren creer que sí, y es un poco una sensación injusta la que también me acompaña en ese sentido, pero bueno, incontrolable, no lo puedo controlar. No, es así. Sí, tenemos obvio. El momento del encuentro en la radio, ¿no? ¿Lo llevaste a la radio? Sí, a ver. Sí, bienvenido, muchas gracias por estar acá. La pregunta casi obvia es, Matías, en su momento, ¿por qué fuiste a Cupido? ¿Te acordás? En el 2002 te notaste, como tantos otros, que llamaban por teléfono. Vamos a recordar que casi nadie te mandaba una foto por mail en ese momento. Había un formulario en el que podías adjuntar una foto, pero para tener la conectividad y suficiente para poder subir una foto y que te llegue, tenías que tener un internet hiperprivilegiado. 2002 Argentina, hace 15 años. ¿Por qué te notaste en su momento? Desesperación. Ponele. Porque, bueno, como habrás visto, mi parte facial no era la mejor. Te podemos explicar el porqué. Y justo me había dejado mi pareja, que en su momento... ¿Te había dejado tu novia? Mi novia, claro. ¿Cuánto tiempo habías estado con esa novia? Y aproximadamente 3 años y medio, casi 4. Me dejó, bueno, desapareció en el peor momento que tenía que estar, no estuvo. Y no sé, lo veía en el programa y dije, bueno, vamos. Inconscientemente, sin saber la repercusión que iba a tener hasta hace 2 horas atrás. Pero bueno, fue una experiencia que me abrieron muchas puertas, me cerraron muchas puertas. Como dijiste vos anteriormente, muchos prejuicios. Pero hubo algo en ese... Qué bárbaro, bueno, lo que él contaba, ¿no? También el por qué y cómo uno toma decisiones y cree que pueden ser mejores y cómo también la vida nos pasan cosas si uno no le da bolilla. Y la tele es un poco el Truman Show, ¿no? Que uno mira, pasa y deja huellas, marcas cosas, ¿no? Sí, por completo. Bueno, él lo dice, ¿no? Yo en ese momento, cuando él me responde por desesperación, me quebré, claro. Te confieso, me quebré completamente, ¿no? Nunca hubiera imaginado eso. Creo que Matías, como tantos otros pibes y chicas,
también capaz que acudían a ciclos semejantes por desafíos, bueno, como un chico ciego, es decir, por imponerse a sí mismos ciertos desafíos, ¿no? Y también por sobreponerse por completo. Matías es un pibe que aprendió a que si en el tren, donde vende hoy títeres y materiales didácticos, también vende materiales didácticos en escuelas, alguien lo reconoce, porque increíblemente 15 años después, como se viralizó tanto y se diseminó tanto por internet su imagen, y ese momento de Cupido le dicen, ahí va el Virola de Cupido. Él aprendió a reírse y mucho de ese mote, ¿no? De que le digan Virolita de Cupido, como yo sugiero que hay que aprender a reírse también cuando a todos nos pasa, a algunos con la sexualidad, a otros con el cuerpo, a otros con su forma de hablar, a otros por supuesto con su condición económica, si son pobres, si son ricos, con las cuestiones futbolísticas, es decir, sí. Te puede pasar a todo nivel, y yo creo que hay que aprender a reconvertir esa palabra que usan otros para agredirnos o para intentar destruirnos, apropiárnosla, y es como si yo te dijera ahora, soy un trolo internacional, entonces te anulo, porque si vos me querés decir eso y me lo querés decir ofensivamente, ya no tenés demasiado espacio para decírmelo ofensivamente, ¿no? Claro. Bueno, con las personas gordas también eso empieza a pasar. Hay muchas personas gordas que se autoproclaman, diría yo, gordas, y es un movimiento al que hay que atender. Es muy, yo diría, muy estimulante, porque a mí me resulta de verdad muy próspero para anular, repito, la capacidad de interferencia ajena, ¿no? A mí me pasa hoy que, por supuesto, si alguien se burla ya de mi sexualidad, no me pasa absolutamente nada, digamos. Sí tengo un juicio, como te conté antes, pero eso no fue una burla, fue un año y medio de campaña. En el programa Confrontados, ¿cómo te vas a estar? ¿Como intratable? ¿Como más tranqui? Como el juez de pasión, soy el juez de pasión de sábado. Eso me gustó. Sí. El juez de pasión, pará, eligiendo, no sé. Ahora bailarines y bailarinas. Hoy estuvimos ahí. Mira, bueno, también yo tengo un problema para nuestro trabajo que yo creo que vos lo vas a entender, que soy demasiado versátil también. Claro. No tengo una sola faceta, ni me interesa tenerla. Entonces, a veces eso te juega a favor y a veces te juega muy en contra, porque también te vas cruzando con productores profesionales, colegas que te miran y te dicen, pero este pibe al final pone huevos en todas las canastas, ¿qué quiere? Sí, ¿Qué pretende ser? Pero a vos, ¿no? Te divierte. Yo soy friki, justamente, soy un freak, soy un bicho rarísimo, por supuesto. Entonces, confrontados a partir del lunes a las 18 horas con Rodrigo Lucich y Carla Conte, que estuvieron aquí hace un rato, me van a ver en una faceta de vuelta panel, digamos, panelista, súper encendida. Por lo menos con un contrincante fijo que no lo voy a adelantar, pero bien, prepárense, es uno de los hombres. Y con la alegría de volver a un panel, porque yo cuando me fui a Intratables, me fui por el programa, había adquirido una característica, digamos, muy dura, muy más política, dura, menos muy humorística, claro. Menos más... Y a mí me gusta divertirme, por supuesto, y por otro lado no me considero capacitado ni para hablar de política ni de economía, ni me interesa. Entonces, la verdad es que vuelvo a jugar un panel, como jugué también en Zapping con Viviana Canosa. Vuelvo a jugar, vuelvo a divertirme, y eso para mí es impagable, qué sé yo. Vos hiciste también entrevistas por 5 pesos. Sí, qué lindo que me hables de eso. Sí, en Tuquito me decía, pregúntale, me pareció interesante, ¿verdad? Qué lindo que me hables de eso. Bueno, hay que explicarles cómo explicar. Se llamaba Entrevistas. Es un formato que hice yo, sí, se llama Entrevistas por 5 pesos, y yo ponía una mesita en la calle con 2 sillas en lugares públicos, en la puerta de una iglesia o en la puerta de un juzgado, qué sé yo, o en la plaza. Se grababa en La Plata porque mirá, salió, ahí está. Sí, todo eso se grabó en la ciudad de La Plata porque salió por una señal que era de la provincia de Buenos Aires, que ya no existe más. Y bueno, la gente dejaba 5 pesos en una cajita, me daba 5 pesos que por supuesto eran simbólicos, después se los devolvíamos, es un juego simbólico, y durante 5 o 6 minutos yo los entrevistaba, ¿no? Por supuesto a transeúntes, a ciudadanos sin conocerlos. Probablemente
lo que desearía poder hacer el resto de mi vida y no creo que pueda hacer. A ver, pero para que no, por un poquito. A ver. Mira, este es un formato que Y se lo ahí- mostré. Y bueno, después, por cuestiones de problemas, mi vieja nos crió a nosotros dos. Y tengo un hermano, somos dos, en total somos tres, obviamente. Y bueno, la loca hizo todo por criarnos, ¿no? Bueno, estamos desde hace prácticamente 23 años en el sitio ahí donde construimos la casa. ¿Construiste vos la casa? Sí, gran parte sí. Hoy le estoy terminando la casa a mi hermano, pero no trabajo de eso, me gusta. No, es como que no me ahogo, digamos. O sea, siempre trato de aprender cosas nuevas. Muy bien, Ángel, Me le gusta. dijiste la loca. Aparte, mirá tu look. Sí, Te Ese veo- día no, pero me estás haciendo acordar eso, era a agosto, no, ya no sé ni de qué año. Y aparte tu del look también, estás con- 2014. con sobre todo, hacía como anteojos. 10 grados bajo cero ese día. en la casa, ¿sí? Y yo grababa como 40 por día de esas. Ahora, Ent- suena interesante las notas con Sí, la gente. yo todos lo tienen único que algo sé muy hacer. rico. Por eso, yo hablar con las personas es como si te dijera que es lo único que sé hacer. Y es lo que hago en el programa de radio, o con Matías Durán, digamos, en Cupido, es lo mismo. Es decir, a mí me gusta hablar con las personas, sobre todo si no trabajan de esto. Me gustan las personas, los transeúntes, los ciudadanos. Me gusta mucho esa situación. Y este es un formato, ya que lo traes a colación, que lo descubrió mucha gente en internet. Hay algunas, no están todas, hay algunas en YouTube. Y todo el mundo, incluso gente muy importante, empresarios poderosos, que toman decisiones y demás, se enamoraron por completo del formato, dijeron esto es genial, es por acá, etcétera. Pero nunca nadie finalmente concretó su producción. Yo creo que porque es tan pequeño. Sí. Y en algún sentido tan intrascendente, para mí es súper trascendente, Sí. pero muchos no le terminan viendo la trascendencia. Entonces, bueno, nada, se pierde. Viste Quieren que haya ruido. De algún y en la punto. televisión las personas, si no son funcionarios políticos, si no están siendo víctimas o si no son conocidos, digamos, aparecen solo en términos de queja o en un policial, o digamos, las personas, las mal llamadas personas comunes, digamos, no tienen espacio en general, todavía hoy, sí en la web, pero ese es otro mundo, es el mismo y es otro al mismo tiempo. Y bueno, yo viviría haciendo esto el resto de mi vida, ¿qué querés que te diga? Bueno, pero igual lo cierto es que vas a estar haciendo. Sí. Por lo pronto el lunes el programa. Vamos a Sí. hacer una pequeña pausita, porque venía Alacrán, pero me parece Qué que genio. por lo que estoy mirando por el tiempo, ya creo que ¿Qué no sé, pasó? se está complicado. A veces, ojalá no. Tiene una semana complicada. Sí, porque tiene una semana la semana complicada. Sí, no sí, se sí. copió. Esa es la semana se copió. Claramente, Rodolfo Samsó. ¿Qué pasa, Rodolfo, que no venís? Bueno, hacemos una pausa y seguimos hablando con. Que igual si viene Alacrán te quedás, hasta Sí, ya estamos bueno, cerrando dale, el obvio. programa. Y se está poniendo lindo, o sea, está en maquillaje. Pausita y cuando venimos se incorpora un personaje divino, gran tipo, que se mantiene muy bien y que nos hizo mucho reír con un programa junto a Casero también, de Bueno. antología. De antología. Ya venimos.